A mí me pasó también. Un podcast de Azokabén, Conducido por Sofía Cariaquín y Edibel Nava. Puedes escucharlo en YouTube, Spotify y Amazon Music. También lo puedes encontrar en iVoox y Castbox. Bienvenidos, jueves de podcast, aquí en A mí me pasó también. ¿Qué tal, Sofía? Hola. ¿Cómo estás, Edibel? Yo estupenda, yo divina, yo quiero comerme el mundo hoy. Estoy súper enérgica. Sí, el rojo me sienta bien. Y además estamos con una invitada que viene de rojo, para la gente que solo nos está escuchando en Spotify. Oye, yo también tengo hoy rojo, pero son los zapatos. No sí, se no, ven, y no nos ponemos de acuerdo, que es sí, algo sí, que y siempre... la boca. Sí, que no nos ponemos de acuerdo y solemos coincidir en el vestuario, pero bueno. Mira, Edibel, a mí hay algo que me encanta de nuestro programa y es que, de nuestro podcast, y es que Elizabeth, que está hoy con nosotros, ella vino a través de Cecilia, porque esto es como hemos Estamos hablado, comentando, sí, una red. Es una red. Entonces, gracias a ella nos pasó este contacto bellísimo. Que le haré un montón de ilusión que la recordemos en este episodio. Exactamente. Sí, ya lo saben. ¿Quién es Cecilia? Sí. Cecilia Bellorín, un saludo. Tan bella. La queremos. Sí, claro que sí. Primero recordar que esto es un podcast de Azokabén. Sí. Que le invitamos a que nos sigan en YouTube, en Spotify, en todas las plataformas que nos puedan escuchar. En Instagram, al igual que Azokabén, que nos sigan y que estén muy pendientes del trabajo, que no es solo, este es uno de los proyectos de Azokabén, que hay algunos otros por allí bastante interesantes que tienen que estar ustedes atentos. Atentos, por eso es importante que nos sigan, porque cada vez que sacamos alguna cosa, alguna notificación, algún evento, algún encuentro, pues por el canal de Instagram también se puede enterar Azokabén. Y a mí me pasó también, pues, para estamos creciendo. Estamos creciendo y además unos comentarios súper bonitos, la gente nos está queriendo, Edibel. Poquito a poco, ahí vamos conquistando corazones, bueno, esa es la idea. Bueno, pero yo creo que con ayuda de nuestros invitados, hoy te damos la bienvenida a ti, Elizabeth Zamora, que nos va a contar su historia y tenemos muchas ganas de conocerla. Bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad, contenta y emocionada. Estoy emocionada. Ay, qué bello. Porque cuando ves que todas estas cosas que se van haciendo dentro de la comunidad venezolana, de verdad que me gusta y gracias. Ay, qué bella, es emocionante, ¿no? Sí, yo estoy emocionada y además he pasado mi vida recogiendo historias de otros y llega el momento que dice, cuenta la tuya y dices, wow. ¡Ay, qué bella! ¿Cómo la hago? ¿Cómo la tejo? ¿Cómo armo todo esto para decir dónde estoy en este momento, cómo y por qué? Claro. Entonces, que sí. me tocó a mí. Ay, qué bella. Pero vamos a empezar desde el comienzo, ¿no? Claro, ¿no? Sí. ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo tienes aquí en Barcelona? Si llegaste directamente a Barcelona o has recorrido el mundo como alguno de nuestros invitados que, bueno, recorre medio mundo y luego termina aquí en Barcelona. Cuéntanos, Pues yo Elizabeth. tengo que contar la historia, digamos, hilarla desde allá un poquito porque Por mi supuesto. historia migratoria comenzó ya en Venezuela porque me fui de Maturín para Caracas. ¿Qué eres de Maturín? Muchacho. Soy de Maturín, el diablo. bien. Qué lindo, el diablo. Me encanta. O sea, soy de Maturín. Bueno, mira, más que de Maturín, porque si me escucharan mis abuelos dirían, mira, de las montañas, de un pueblo que se llama San Antonio de Capayacuar, cerca de Qué bonito. Caripe, para quienes, Ay, qué lindo. para que se ubiquen, y digamos, más que del pueblo, de las montañas, de unas zonas cafetaleras. Y entonces, bueno, yo soy Me he una transportado. mujer- Mentalmente yo me fui. yo soy una mujer de la montaña. Fui una niña de la montaña, sigo siendo una mujer de la montaña y cada vez que voy a Venezuela tengo que ir allí. Qué bonito, Porque es yo que es voy bellísimo. así a llenarme de todo eso. Y claro, desde allí comienza una historia, criarme con personas donde la tradición oral es muy importante, Claro. dentro de los cuentos de camino, las noches contando los cuentos. Entonces todo eso me fue conectando con esos procesos. Luego me voy a Caracas, a estudiar, empiezo en la Escuela de Sociología y Antropología de mi amadísima UCB. Entonces, claro, al estar allí, yo digo, qué mejor lugar para una niña de la montaña
venir a una escuela donde la antropología me llevó a toda esa conexión con las historias, con los mitos, y la sociología también, y dentro de allí, pues yo me especialicé en metodologías cualitativas, la recogida de historias de vida. Entonces así estuve trabajando esto y me gradué, comencé a hacer el doctorado allí en la universidad y comencé a dar clases. Entonces mi vida ha sido así. ¿Y en dónde diste en la, clases? en la Escuela de Sociología de la UCB. Madre mía, entonces, una profe de la UCB bueno, aquí. Otra, porque claro, Sí, José Luis. claro. y entonces, por eso cuando vi su historia dije, oye, Ay, se parece me un poquito. conectó mucho. Entonces, bueno, pasó pues mi vida allí. Entonces hay un punto importante. Yo estoy en una clase en el doctorado y de repente llega un chico allí, yo lo veo, Él me ve. él me ve y fue el amor, ¿no? Oh, Entonces, flechazo. pues resulta que él es catalán y entonces estaba haciendo trabajo de campo en Venezuela. Oh, esta es una historia de amor divina. Bueno, y entonces eso fue, digamos, teníamos 26 años los dos, o sea, hace bastante. Qué bello. La cuestión es que, bueno, empieza y el catalán. Y cuando la cosa todavía no estaba, no había comenzado, él me dice, me voy a África porque voy a seguir trabajando. Se va y entonces, mira, por eso Ocarina Castillo, mi amada, me decía, Eli, ¿tú catalán? Y yo, bueno, se fue. Entonces, bueno, toda esa historia. Pasaron 15 años de esa historia. Me matas. Voy a un congreso en Yucatán, en México, y entonces veo, en la lista también, iba al congreso. Me muero. Esto es una novela. Espérate. Yo estoy aquí Pero- que no digo nada. Pero claro, hay otro elemento ahí importante en esa línea, que lo que yo empecé a trabajar desde mi tesis de pregrado fue sobre migraciones y fronteras. Entonces yo empiezo con el tema migratorio desde que tengo, como estudiosa, 22 años. Wow. Entonces, bueno, y de allí recorrí la frontera colombo-venezolana de lado y lado, trabajando, haciendo trabajo de campo, escribiendo. No, vale, yo Mi me voy vida al allí. podcast y quédate tú aquí, Y chica. entonces, luego, pues de todo eso y de toda esa vida, pues dedicada a la universidad, a la escritura, todo esto. Bueno, nos reencontramos en México y fue así. Él había hecho su vida, yo la mía, los dos cada uno se había divorciado, tal, no teníamos hijos, tal, yo tenía 41 años, él también. Maravilla. Y ¡ping! Comienza la historia de amor. El universo se puso de acuerdo. Entonces se da esa historia y entonces estábamos, bueno, yo de inmediato a México a hacer una estancia postdoctoral, rapidito. Entonces, Porque él estaba vivía. en México. perdón, él vivía en México. Claro, vale. Y en Yucatán, catalán. ¿no? Qué No, feo. él vivía en Cuernavaca. En Cuernavaca. Daba clases en la Universidad de Cuernavaca. Pero Antropología. entonces sí es una historia internacional de amor, o No, sea. una historia. Claro, entonces fue rápido, como estábamos conectados con todo esto, entonces No, me será para voy. ti, será para ti. Sí. Claro, me voy. El hilo rojo. A México y allá empiezo a trabajar con el tema de la frontera de México y los Estados Unidos y comienzo a trabajar con la migración venezolana, eso era el 2005, en Wow. México. Y ahí empiezo a recoger historias de venezolanos en México y yo seguía, salgo embarazada, tengo mi barrigota, recogiendo historias Embarazada con 42 años. Sí. Wow. No, salgo embarazada casi a los 45, casi a los 44 por ahí. Ay, qué sí, lindo. sí. Entonces, bueno, ok. Luego, entonces viene el momento, nace nuestro hijo, que le pongo Marcela Arnau, pues 2 nombres catalanes, pero, o sea, pero dos, como acostumbramos. Entonces, Marcela Arnau. cuando se da ese proceso, ya los Venezuela, o sea, teníamos yo mi vida en Venezuela, él en México, entre aquí y allá. Entonces, bueno, sale la mamá también y dice que es mejor para La criatura. criatura. Por claro. ¿Qué lugar? Pues Barcelona. Claro. Entonces, estábamos instalados allá, pero llegamos a Barcelona y hay que decir, entonces, o sea, yo tengo una historia donde el principio siguió así, con esta historia, después fue que vino otra historia. Entonces,
cuando llegamos, además con todo, yo no tenía problemas ni de papeles, ni de casa, con casa aquí, sus padres Sus además padres eran de aquí de Barcelona. de aquí, Claro, todos catalanes. académicos, y entonces 7 también... apellidos catalanes. Exacto. Y habían vivido en Venezuela con el tema de Franco, entonces de allá había una conexión muy profunda con qué Venezuela. genial. entonces Es mágica, tu historia es mágica. No, Tienes que no. escribir un libro. Bueno, a lo mejor ya lo tienes, ya nos contarás. Ya lo tengo. Entonces fue una adopción. O sea, Claro. Su papá, que no hace mucho nos dejó, Miquel Isart, él Te adoptó. me adoptó porque resulta que muchos de sus amigos de la universidad eran mis profesores y fue así como, Por favor. mira, te entregamos Mira quién tenemos la aquí. muchacha, o sea, y fue mi padre. Hasta Me el recuerda a último momento. Félix también, ¿no? El caso de Félix, de otro Y entonces, invitado. bueno, vino toda esta cuestión. Yo llegué aquí con casa, con todo. O sea, pero después ya viene entonces la parte, pues toda historia, ¿no? Tu Tiene su proceso proceso. migratorio, claro. Nos separamos. No. Sí, hubo una ruptura, nos separamos, todo. Y cuando ya viene esa separación, entonces yo llegué de nuevo, pero diferente. Entonces, Claro. mi historia es distinta. Primero como con todo aquello y luego, bueno... Es como te aterrizaste en ese momento, ¿no? Fue un mundo donde, claro... Claro, cambia la circunstancia. Todo, y entonces, y con eso que todo el mundo te dice, o tus profesores, no, tranquila, tú ya no vas a tener problemas. No, con ese currículum, entonces ya uno aquello que, con ese currículum que tú titulitis, tienes, el que- titulitis, todo esto, y te vas dando cuenta, esto no es verdad. O sea, y además pasó algo, que por el hecho de venir del mundo académico, yo entendí claramente por qué era tan difícil. Porque yo misma cuando estudiaba, yo era generación de relevo. Cuando yo era profesora, ya viene la generación de relevo. Hay una cuestión muy endogámica dentro del mundo académico. Claro. Pero además, cuando eso lo trasladas a Barcelona, entonces un lugar donde, imagínense ya solamente con la gente de aquí que es difícil, lo difícil que es entrar desde Entrar fuera. en ese mundo de Exacto, pedagogía. claro, sí. sí, yo también, bueno, cuando yo llegué, entré a la universidad, digamos, en una estancia postdoctoral, haciendo todas estas cosas, pero tú sabes que estás como en otro lugar, ¿no? Yo lo entendí. Te ponían en tu lugar de extranjera, ¿no? De, Pues no, sí, espérate, pero- tú estás aquí, pero no estás aquí. Claro, porque es una historia, pero no es tanto, digo, siento que no quiero que entre, sino que realmente es bien difícil. Es difícil. Es difícil. Entonces, bueno, total que... Perdona, ¿tú crees que es difícil también para los de aquí? Los de aquí, propios. no, sí, no es fácil. Es difícil para todos. Para todos. en Sí, general. una cosa me ha ayudado a mí muchísimo es ese tema que yo he estado muy dentro, como que llegué con una familia catalana. Claro. Entonces yo he estado muy dentro de esa otra parte. Vale. Entonces, bueno, la cuestión es que yo voy como, digamos, al mundo. Entonces, Al mundo real. a ese mundo real, porque además ya desde Venezuela yo había vivido también un mundo metida pues en mis espacios, ¿no? Claro. Entonces cuando voy y empiezo a buscar nada. Entonces conseguí un trabajo, no voy a andar ahí porque para también resumir, tenía que ver con hacer unas encuestas, ¿no? Entonces allí estábamos varias mujeres, un grupo de mujeres haciendo eso, la mayoría de migrantes, y bueno, eso fue muy duro porque era como vivir espacios intensos de diferentes esferas y recuerdo que yo estaba haciendo junto unas encuestas con una Pero como a puerta latinoamericana. fría, ¿así? Así tocábamos la puerta Ok, vale. y tal. Entonces, pero era institucional, ¿no? Entonces, la cuestión es que ella baja a todas estas, otro paréntesis, tú tienes que ocultar quién eres, qué has hecho, todo. Yo tuve que cambiar hasta la manera de hablar o de que de repente se me ocurría, porque tal autor dijo esto, o sea, que estaba con cuidar, o sea, era como reconvertirte desde otro lugar, Pero para ¿por no qué? parecer diferente, Ok. porque Para encajar. para Sí, encajar, para encajar. porque si no parecías bueno, o Como que tú hablas de una, supercalificada, porque sí.
eso, porque tú hablas de esto o hablas de aquello, no. Entonces, yo recuerdo que yo estaba con una compañera, me quedé hablando con la persona, haciendo pues la entrevista, y luego cuando yo me quedé un poquito más, no mucho, cuando yo bajo, aquella mujer me arma un lío, me dice de todo, así en la calle, porque es que tú no sabes hacer una encuesta, tú no sabes hacer esto. La socióloga no sabe hacer una encuesta. Yo me quedé, o sea, tan impactada que yo dije, Dios, tú me estás colocando aquí por algo. Ujú. Y yo, ese momento fue, además, ya habían existido muchos otros de esos momentos. Pero ese fue el que hizo clic más Ese hizo importante. clic, O sea, tú pero- venías como chafadita, pues. No, ya mal, ya donde hay una imagen que es como de un rompecabezas, cuando ese rompecabezas Se rompe. estalla, Ajá. entonces tú tienes que empezar a agarrar cada pieza para Wow, colocarla. wow. Entonces, resulta que hay bueno, luego de todo eso, yo dije, yo estoy haciendo trabajo de campo. Ahí está. Esto es, cuando yo dije, yo estoy haciendo trabajo de campo, yo escribo, yo sé que en mi maleta me traje mis fantasmas, que yo creía que los tenía resueltos, pero esos fantasmas míos se convirtieron en migrantes, ya yo no los reconocía porque ellos también se habían transformado, Claro. pero también vi los que traía en mi maleta y dije, no, mira, aquí está la socióloga, aquí está la antropóloga, la recogedora de historias, aquí está la leña de la montaña, aquí está también en mi maleta. Y empiezo a recoger y a estructurarme. Yo voy a hacer una investigación para migrantes. Ya no desde el lugar académico donde escribo sobre migración, no. Para migrantes. Voy a escribir un libro. Entonces comienzo ya a recoger historias de migrantes, no solo de Venezuela, de toda América Latina. Y allí iba viviendo la vida migrante, con todos sus procesos y recogiendo todas esas historias. Entonces, tengo un libro, bueno, todas estas, también yo seguí articulada con gente de América Latina. Perdona, yo necesito. ¿Qué le dijiste tú a esa mujer que te dijo eso? Tú no me puedes dejar el cuento a la mitad. Tú te quedaste callada y bajaste la cabeza y dijiste, esto lo voy a utilizar para yo recomponerme. Sí, casi hacer tu que clic. lloro. Ok. O sea, yo Te casi dejó en lloré. shock porque no te lo esperabas. Me dejó en shock porque era una malandra. O sea, así, cuando uno, ¿cómo te la defino para que un Sí, era una venezolano lo malandra, entienda? pero yo creo que eso fue ese momento. Lo necesitabas. Lo necesitabas, exacto, para darte tu cuenta de tu valor. Claro. Sí, o sea, cuando eso pasó, yo lo que dije fue, yo para entenderlo tengo que irme a otro lugar psíquico, Claro. emocional, histórico, social, todo. Yo tengo que agarrar todo y salir de allí. Todas tus herramientas. Entonces, yo tengo que salir de ese lugar tan oscuro porque estaba entonces en el profundo duelo migratorio. Entonces, bueno, total, que o sea, tú te empezó- diste cuenta en ese momento que tú estabas en un profundo duelo migratorio. Sí, ya yo... ya lo venías viendo. Te lo huele Sí, tú Ya, lo venías aquí viendo. huele a- No, ya cuando eran tantas cosas, además que esta cuestión que te va pasando de todo, el que ve feo te mires a ti, porque yo digo, no, es que somos Todo tu como, cabeza, como ¿no? animales también. Entonces los perros como el de rabia huelen el miedo. Y si yo Total. tengo miedo, todos los racistas, xenófobos, todos me van a ver Te a van mí, a ver a ti. porque yo voy así. Entonces, claro, cuando yo fui aprendiendo tantas cosas, luego empecé a hacerme un trabajo psicoanalítico, me voy más hacia la psicología, me voy más hacia la psicoterapia, me empiezo a estudiar, a construir, y no solo eso, sino que como comienzo a entrevistar a gente de toda América Latina, entonces yo sentía la necesidad de qué les estoy dando. No me quería sentir como una vampira que va recogiendo historias para allá, y entonces así. Entonces, Hago un libro y ya hago un está. libro y ya está. Entonces yo dije, voy a hacer un libro que tiene su título Para Almas Migrantes, porque eso, que cuando las personas se sientan mal, puedan leer allí esto Ay, sobre qué lo bonito. que les Me está encanta. pasando. Entonces, bueno, total que... empecé a articular todo aquello, dije, mira, va a ser un libro donde se hable del viaje del alma, viaje migrante, porque una de las cuestiones importantes es que para nosotros trabajar el tema migrante, el tema migratorio, tenemos que
conectar con el viaje del alma, porque hay muchas cosas o muchas cuestiones que nos las ponen allí y digamos como ciertos mandatos. Por ejemplo, uno de los mandatos, tú te vienes y cortas con todo. No. O sea, tú no puedes enterrar una cultura, tú no puedes enterrar una forma de ser. Tú estás en una situación donde vas a adquirir, a moverte de diferentes cosas, también a entender que no eres el centro del mundo, también porque entonces estás en tu lugar, en tus espacios, te miran de una manera, luego... Pero tú sientes que tú cortaste con todo en ese momento que llegaste a esa familia catalana, que te adoptaron. Nunca corté. Vale. Al contrario, porque como siendo, esta es una familia catalana, tanta relación con Venezuela, el amor hacia Venezuela, a mí no me pasó nunca eso. No, ella cuando cortó, es que ella sintió que no sabía cómo actuar y entonces lo que reprimió parte de ella para ser aceptada. Claro. En el sentido, pues fue en el sentido de espacios donde no podía mostrar que yo era ni académica, ni socióloga, ni nada. No se podía notar. No era tanto de cultura, sino sí, es una situación, mira, yo lo titulo formación. Ahí, claro, la pérdida del oficio del alma. O sea, eso lo llamo así cuando hablo de estos duelos. Entonces, ¿qué pasa cuando pierdes el oficio del alma? Entonces, porque de repente, bueno, son tantas cosas que de repente cuando tú estás y dices, bueno, yo hago esto, me dedico, después ahora puedo hacer esta otra cosa, pero cuando, sobre todo, venimos como migrantes y ya somos personas que se han formado en algo o que tienen una edad, hay que decirlo, ¿no? Vienes en una edad donde ya tienes una personalidad hecha, una estructura, además, donde es eso lo que tú sabes. Entonces, este cambio muchas veces es muy duro es muy duro, sobre todo para gente que, bueno, que agradecidas de tener un oficio, pero no es el oficio para el que se formaron. Claro. Y tienen que buscar todas las maneras de cómo vivir dentro de ese otro oficio. Dentro de esos otros nuevos oficios. Entonces, fíjense, el libro que se llama Para Almas Migrantes, allí yo hablo de primero todo lo que tiene que ver con el imaginario migrante, todo aquello que nosotros nos construimos antes de venir, pero lo necesitamos. O sea, nosotros necesitamos ese imaginario migrante porque es lo que te permite decir, me voy a ir porque todo va a estar bien. O sea, como la expectativa, ¿no? Claro, porque si tú no tienes ese guerrero que dice, ese arquetipo, porque trabajo con los arquetipos, el arquetipo del guerrero, de la guerrera, que dice, esto vaya, a mí me va a ir bien. Sí, a todo el mundo le va de esta manera, pero a mí me va a ir bien. Entonces, eso te impulsa a salir. Pero luego, cuando la llegada vienen muchas otras cosas. Por eso hablo también del tema de la gran madre, madre buena, madre terrible. O sea, todos esos arquetipos, todo lo que se va a dar. Pero eso es muy profundo, mamá. Entonces, claro, yo tomo, digamos, ¿qué sucede antes de salir? Porque antes de partir, ¿cuáles son los hay procesos? Que prepararse? Y son los procesos que se dan emocionales, ¿no? Porque claro, nosotros estamos tan preocupados por lo que hay que hacer que le dices al alma, espérate tantito que ya yo voy. Y te pueden pasar años y no vas. Claro. ¿Y qué está pasando contigo en esos procesos? Una cosa que estás diciendo tú, Elizabeth, yo primero emigro a Canarias y yo luego llego a Barcelona y yo venía en plan, me voy a comer Barcelona, voy a hacer esto y me va a ir bien. Y yo estaba buscando trabajo. La primera semana recuerdo que mi pareja me decía, pero cálmate, o sea, ¿cuál es el apuro? Relájate. Y yo iba a Barcelona activa, iba para aquí, iba para allá, me tengo que ir con pandemia. Pacatán, no me puedo mover, ¿qué hago? Me quedé paralizada. Y es verdad que las expectativas están bien, pero también tienes que sobrellevar cuando esas expectativas no se cumplen, a veces es muy complicado a nivel emocional. Eso es así. Llevarlo, entonces las expectativas hay que tener también. Sí, por eso entonces claro, sí. La mente humana. Pero también es complicado cuando tú vienes con unas expectativas muy altas y te consigues con alguien que te frente y dice, pero tú tal, pero tú cual. Eso aquí no. Ajá. Y eso a mí me pasó eso. A mí me pasó también. A mí me pasó también. Y fue bonito para mí pensar, esta señora no me va a influir.
Claro. Entonces ella me Claro. decía, tú no vas a conseguir trabajo porque no tienes papeles. Yo le dije, bueno, seré la primera que lo consiga. Y lo conseguí. ¿Sabes? Pero yo creo que es un foco y es una Claro, actitud. que hay que, O exacto. si no hablas catalán no vas a conseguir trabajo. Esa frasecita. Claro, Sí. que todo eso hay que romper con eso, no romper pues lo que es el principio de realidad, pero tampoco los sueños, Claro. que hay mucha gente dentro de unas condiciones bien difíciles que lo han logrado. Entonces, ¿en qué estoy ahora? Ya a punto de mi libro de salir, dedicándome a un trabajo que había hecho ya y que con migrantes y que tiene que ver con los duelos, la parte emocional, la parte más psicoterapéutica. Y bueno, y entonces estoy en otro momento y en el libro hablo mucho sobre el enraizamiento y hablo mucho sobre lo que significa la llegada, historias de amor, historias, claro, pero digo, vengo de una historia de amor Tú y vienes de una entonces historia de es una amor. historia de familias de aquí y de allá, algo que no se ve y que yo creo que los migrantes tenemos que hacer más visibles, las historias de solidaridades, porque son muchas. Son muchísimas. Son Sí, es muchísimas. verdad. Y entonces hacerlas más difíciles porque a veces nos quedamos en todo como que el dolor es exclusividad migrante y no es. Porque cuando entras en los dolores de la gente de acá, también te das cuenta que independientemente del lugar y se supone que tienes resueltas algunas cosas, pues hay muchos dolores también. Por supuesto, está la parte humana total Eso. y la del pasado que a veces traen Sí, sí, muchos sí. dolores a nivel familiar y que bueno, eso se va transmitiendo en general, Claro. se convierten en miedos también. Claro, claro. Fíjate que para cerrar, entonces, con esto yo tengo una amiga catalana, le puse de nombre Neus, tiene otro nombre, y yo recuerdo que un día estábamos conversando y ella se abre a contarme su vida y sus dolores profundos, sus llantos, y yo le digo, ay, Neus, te quiero pedir perdón. Y me dice, ¿por qué, Eli? Le digo, porque es que allá decimos que, bueno, que aquí como tienen todo resuelto, la gente se suicida. Ella se quedó así, no puede ser, Eli. Dijo, sí, y yo te quiero pedir perdón. ¿Por qué? Entonces cuando yo fui entendiendo que hay dolores y que cada quien lleva su dolor, Total. a mí muchas cosas se movieron y en mi libro pues Ahondas en eso. ahondo pues en esa parte, porque si vas a hablar de migración no puede ser aquí y los autóctonos, ¿qué sucede allí? Somos Claro. migrantes No, dentro de una yo sí creo que son interacción, muy sensibles esto es y muy hay sensible. mucha historia de dolor, Bueno, hay pero sí, guerras, sí. o sea, hay muchas Sí. historias, hay Sí, sí. uno desde afuera lo juzga superficialmente, lo que tú dices. Sí, pero es otro tipo de dolor. Quiero decir, todos tenemos No es un dolor dolores, migratorio, es un tema de son- terapia claro. directo, Sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí. todos tenemos cosas que resolver en Sí. la vida, todos. Sí, sí. Pero el tema migratorio es una cosa diferente. Sí, sí, Porque sí, es sí. la vida, te voy a decir, con el agregado migrante. Ahí hay un toque muy importante. Sí. Porque, por ejemplo, cuando yo trabajé mucho con mujeres víctimas de violencia machista, género. entonces, claro, y otras no, y de acá trabajé ese tema. Entonces, ¿qué pasa? No es que una sufra más o menos que la otra, pero no es igual vivirlo en migración. Por Entonces, supuesto. cuando tú ves todo, que lo llamo yo la condición migrante y el agregado migrante, entonces hay algo allí muy importante que hay que ver, porque vivimos dentro de muchas cárceles. Y entonces todo lo que mueva cárcel lleva dolor y lleva duelo. Así es. Lo que tenga que ver con Pues bueno, eso. vamos a cerrar con unas preguntas que solemos hacerle a nuestros invitados. Una quería cortita, una anécdota, a ver si recuerdas, que de choque cultural cuando llegas. Y que aparte de eso, de que estuviste un poco perdido, una época estuviste perdida, algo malentendido, una palabra que hayas dicho que no te entendían, si recuerdas algo que nos puedas contar aquí en el podcast. Ay, mira, la que me llegó no fue aquí, fue con el padre de mi hijo, Sí. que yo un día me despierto así y le digo, mi amor, tuve una pesadilla, ¿qué pasó? Yo digo, soñé que me habías cortado las patas. Y me dijo, ¡ah, qué sueño tan sangriento! Me encanta, qué bueno. ¡Qué bueno! Y el otro, yo soy incapaz de Uy, eso. qué horrible. Ahí mutilándola con un cuchillo, un machete. Genial. Y si tuvieras que recordar algo que dejaste en Venezuela y que te hace falta. Ay, Uy.
Ay, yo metería la universidad en la Oh, mi me la amor. traería completica. Me la traería Eso es completica. lo que más te hace falta. Sí, bueno, y por fortuna yo sigo de manera virtual dando clases y atendiendo a mis ¡Qué estudiantes, los maravilla! tesistas y todo. Y En la central. En la central y las materias sobre migración, sobre los que retornan, sobre todo. Entonces yo sigo conectada, además de nuestra UCB, con un rector antropólogo. O sea, Ay, qué UCB. lindo. Me metería a la UCB, aunque ya yo la tengo. Pero, Eso es lo que te abraza, ¿no? uf, es Sí. mi alma, es mi vida, es todo. Y además entiendes la dimensión de ese amor que muchos profesores, empleados, sigan trabajando, A distancia. ¿no? Y allí Y allí. y subsidiando su trabajo. Así es. Porque subsidiando, Qué fuerte, claro, porque subsidiando los sueldos- tener que pagar. Cuando poder yo estar voy allí. cada año. O sea, es que él me dice, yo pago para dar clases. No, qué fuerte. Entonces, Eso es eso vocación. hay que rescatarlo muchísimo. Hay que rescatarlo. sí, Wow, sí. todos mis respetos a todos esos profesores de la universidad que espero que vean este podcast. Sí, lo deberías de ver, la verdad. Sí. Oye, Elizabeth, yo creo que contigo tendríamos que hacer un segundo episodio porque Ya, aquí hay mucho, sí. hay mucho que rascar. Gracias por venir. Qué sorpresota. Gracias a usted. Bueno, fue interesante eso de que no supieran nada. Mira, Sí, tengo una Claro, venezolana amiga. sí, porque claro, nosotros visitamos tu perfil y nosotros tratamos de investigar, no como deberíamos, Sí, es de verdad. que Pero lo bueno, confesamos. en realidad cuando no sabes nada y estás a ciegas, A mí es me casi gusta, mejor. a mí me No, sí, gusta. Casi mejor. Sí, porque nos conocemos aquí sobre la marcha. En Sí, esta sí, mesa sí. nos estamos conociendo con Elizabeth. Sí, Sí, no, sí, la sí, verdad sí, que sí, súper sí. bien, pero bueno, uno trata un poquito de indagar, de saber lo que haces, tienes tu canal de YouTube, lo estuvimos viendo. Sí, estuvimos sí, viendo. sí. Sí, eso sí lo vimos. Sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Ha sido todo un honor, de verdad, conocerte, tenerte aquí verdad que en sí. este podcast. Y bueno, espero encontrarnos más veces y más seguidos. Y más Bueno, seguido, sí, sí, señor. seguramente. Seguramente. Pues gracias, acuérdense de seguirnos, de darle clic a la campanita para Importante recordarlo. también que pueden disfrutar de los episodios anteriores porque están colgados en las plataformas que me han preguntado, pero ¿cómo hago para ver? Eso está allí, Eso para está cuando en YouTube. quieras. Sí, señor. En Así que YouTube, en disfruten lo que está hecho Spotify. con mucho cariño para Eso todos es. ustedes. Hasta Adiós. la próxima. Chao. Adeu. Adeu. Adiós, chao, como dijo Isabel.